días, o buenas tardes, o buenas noches, o buenas madrugadas, depende cuando estén viendo esta presentación. Seguimos con la segunda sesión de este curso, en el que vamos a seguir ahondando en los conceptos básicos, en la terminología y en conocer un poco cuál es la problemática sobre la cual después vamos a hacer el análisis de los datos, la arquitectura de datos. Nosotros hablamos de biodiversidad, y la biodiversidad como una diversidad de lo vivo en diferentes niveles, un nivel taxonómico, un nivel genético, un nivel ecosistémico, como lo propone la Convención de Biodiversidad, pero hoy vamos a ahondar un poco en qué es la vida. Porque biodiversidad es la diversidad de lo vivo, entonces saber qué es la vida, porque nosotros al final vamos a terminar de modelar los objetos biológicos, y esos objetos biológicos tenemos que saber quiénes son de alguna manera para conocer la problemática y las interrelaciones entre ellos. Entonces, bueno, pues vida viene del latín vita, vitae, y también del griego, en griego sería bios, que tiene las mismas raíces etimológicas, y hay varias formas en las que nosotros nos podemos acercar a ese concepto de vida. Cada uno tenemos nuestra concepción de acuerdo a nuestra filosofía, a nuestra religión, a nuestro nivel de reflexión sobre lo que es estar vivo, y algunas de las definiciones que encontramos pues es la duración de las cosas o su proceso de evolución. Estar vivo, que es la vida, lo que deviene en un periodo de tiempo determinado, o la vida media de una computadora, de un bombillo. ¿Cuánto dura una pila? 1000 cargas. Esa es la vida de un objeto, y la vida también es lo que hace en ese periodo en el que efectúa su función. Hay un proceso, una dinámica, y ese es como la vida, ¿no? Pero también nosotros aprendemos desde la escuela que la vida es la capacidad de nacer, crecer, reproducirse y morir, o todo lo que ocurre entre el nacer y el morir, que es el crecer, el reproducirse y todas esas cosas que los organismos que desarrollan eso generan. Lo que ocurre es que nacer, crecer, reproducirse y morir también lo hacen las máquinas, los cristales y determinados sistemas computacionales. Desde que nosotros encendemos una computadora hasta que la apagamos, también hay sistemas que pueden emular esos procesos, y sin embargo no están vivos en un sentido esencial, que es difícil de definir, y cuyo concepto, cuyas propiedades, cuya delimitación no está clara, y no nos ponemos de acuerdo en qué es realmente la vida. Nosotros sabemos que estamos vivos, y nuestras propiedades las podemos ver representadas en sistemas automáticos, y sin embargo nosotros sabemos que no están vivos. Algunas películas, libros de ciencia ficción ahondan en eso, ¿no? El hombre bicentenario, por ejemplo, inteligencia artificial, todas esas 2001, una odisea en el espacio nos plantea con Hall la computadora de a bordo que toma conciencia de sí mismo y trata de preservarse a sí mismo en el tiempo, eliminando a sus competidores, que son la propia tripulación, ¿no? ¿Dónde están los límites de lo que conocemos como vida o no? Por eso entramos en un concepto de vida en el que dice la actividad de los seres orgánicos y los mecanismos que operan para que ésta se realice. Es decir, empezamos a poner como restricciones a esos fenómenos o a esas propiedades que le asignamos a la vida, y le ponemos un calificativo y decimos que sean orgánicos. Entonces, ¿qué es eso de ser orgánico? Y ser orgánico tiene que ver con un subconjunto de
moléculas de la química que están basadas en el carbono y que decimos que es la química orgánica, la química que sucede en los seres vivos. O sea, todavía no tenemos una definición propia, sino una definición por exclusión. Vamos excluyendo cosas que decimos que no son vivas, aunque comparten características y propiedades de lo vivo, ¿no? Y también hay una condición interna esencial que caracteriza por sus semejanzas como sus diferencias a los seres vivos. O sea, es una definición muy vaga, sabemos, pero no sabemos exactamente qué es la vida. Lynn Margulis, que fue esposa de Carl Sagan, un físico, un cosmólogo que escribió un libro y hizo una serie de televisión muy famosa que se llamaba Cosmos. Está disponible toda en internet, les aconsejo que se la vean, es muy ilustrativa. Cuenta todas estas cosas muchísimo mejor que yo. Lynn Margulis es una bióloga que quizás no se le ha dado el peso que a otros personajes como Linneo o como Darwin en la historia de la biología, pero Lynn Margulis plantea algunas teorías importantes, paradigmas que han transformado la concepción de la biología en el mundo actual, y ella plantea que en la vida es la capacidad de administrar los recursos internos de un ser físico de una forma adaptada. Ese ser físico quiere decir que no puede ser una máquina, que eso no es un programa de computador, que tiene que ser un ser material, y de forma adaptada quiere decir que responde en su funcionamiento no como una reacción química de una forma automática, sino que responde a las variaciones del entorno, se adapta a las condiciones del entorno para poder soportar esos cambios producidos en su medio sin que exista una correspondencia directa entre causa y efecto. Es decir, hay un procesamiento de la información exterior del medio, hay una entidad física que define un individuo, un yo, pero no un yo en el sentido psicológico, sino en el sentido de que tiene que haber una compartimentalización del espacio, del cosmos. No puede haber vida sin esa compartimentalización, o no concebimos vida en esta definición sin una compartimentalización que es orgánica y en la que sucede una serie de reacciones químicas coordinadas que responden al medio, pero que no hay una relación directa de causa y efecto. No es que si yo he hecho un colorante, este colorea como causa-efecto, si yo lanzo un objeto, suelto un objeto, este cae al piso, es decir, se atrae según la ley de la gravedad, causa-efecto. Si yo lo empujo, se va a mover, causa-efecto. No es una relación directa, sino que ese ser físico administra los recursos y el cambio que supone la reacción del propio organismo con el medio. Se autorregula. Y se autorregula no con una intención, una voluntad, sino porque su particularidad es su permanencia. Administrar materia y energía con el medio, ¿no? Y entonces termina con en la definición dice no es un fin, sino que es una asíntota, una aproximación al ideal. Por ese ideal nunca llega a ser conseguido completamente porque el medio es cambiante. Es decir, hay una visión filosófica de la realidad que está basada fundamentalmente en una cosmología religiosa.
quizás los prejuicios no como una cosa mala, sino como el prejuicio, el juicio que tú haces a priori sin evaluarla y que te evita ver la realidad desde una perspectiva diferente. Está marcado por la concepción filosófica que tú tienes con la cosmología. Y en Occidente nosotros hemos estado muy marcados por una cosmología judio-cristiana que está basada en una concepción bíblica. O sea, todo es la creación de Dios y Dios lo hizo de una manera determinada. Y eso ha conducido de alguna manera, a veces hasta por la fuerza de la sangre y la tortura, a que tú veas el mundo de una manera determinada, ¿no? Y esa visión no sesgada, porque cuando uno la analiza no está tan lejos de lo que la ciencia al final viene a decir, tuvo una reacción por parte de la gente para rechazarla. Entonces, a veces se generan las discusiones o las definiciones en contraposición a ese conocimiento impuesto. Había una de las visiones del judeocristianismo que es la teleonomía. Las cosas suceden porque Dios quiso que sucediesen así. Y la realidad que existe es una realidad pensada a priori y toda la secuencia de acontecimientos que han sucedido para que yo esté aquí y pueda adorar el nombre de Dios. Pero hay mucha gente que está pensando ahora mismo que el universo solamente existe porque hay alguien que lo puede observar y lo puede vivir, si no, no existiría. Es decir, si no hay quien lo observa, el fenómeno es inexistente. Y la física cuántica llega a concepciones muy parecidas a las concepciones bíblicas, ¿no? Ahora veremos que la Biblia comienza diciendo ¿qué fue lo primero? ¿Recuerdan ustedes del Génesis? Creó primero la luz y la... No, lo primero fue el verbo. Pero el verbo de Dios es el verbo, o sea, es la Biblia. Pero lo primero es el verbo. Y dijo, hágase la luz. Hágase la luz. El verbo en realidad es la acción, la energía. Y la energía se manifiesta en luz. Pero supuestamente el verbo es toda la Biblia. Sí, pero es lo primero. Claro, no cuenta cómo se hizo el verbo, sino el verbo y después vino la luz. Dijo, hágase la luz. Y es que la vida también está hecha por el verbo, porque uno trabaja en base a acción. Y el verbo es una acción. Entonces, cuando uno lo ve así, no lo ve de una forma, digamos, fundamentalista. Voy a hacer una lectura de todos los libros sagrados que en definitiva llegan a ver las cosas de una forma no tan sesgada, ¿no? Claro, esta definición de lo vivo es una definición mucho más compleja, más filosófica, y hay una definición bioquímica que es la que normalmente utilizamos más los biólogos, que dice que es un estado, un carácter especial de la materia alcanzado por estructuras moleculares específicas con capacidad para desarrollarse, mantenerse en un ambiente, reconocer y responder a estímulos y reproducirse permitiendo la continuidad. Es algo concreto. Es algo concreto, es físico y tiene que ver con los mecanismos de la vida. Pero la vida normalmente nadie le pone un apelativo a la vida. Yo llevo unos años, cuando hablo de la vida, hablo del fenómeno de la vida. Cuando hablo del fenómeno de la vida, al ponerle el calificativo del fenómeno, trato de quitarle esa singularidad o esa exclusividad de que la vida es como yo la veo, como yo la vivo, como yo participo de ser un ser vivo de la vida. Y trato de inducir la reflexión sobre la vida como fenómeno
y nosotros como expresión particular del fenómeno de la vida. La vida puede que no sea en cualquier otra porción de ese universo en el que nosotros habitamos en el planeta Tierra, no sea exactamente igual que como nosotros la experimentamos o la observamos, y que si los físicos cuánticos tienen razón y hay otros universos paralelos o otras branas donde se desarrollan cosmos con condiciones físicas diferentes, el fenómeno de la vida como fenómeno pueda expresarse de maneras muy diversas y absolutamente incomprensibles para nosotros, pero que el fenómeno como fenómeno es el resultado de algo que vamos a explorar ahora, que son los niveles de organización. A veces hay una confusión entre el nivel de... es lógica que la haya, ¿no? De hecho, yo también sigo confundido con ella, ¿no? Entre un nivel estructural y un nivel de organización. Pero nosotros, si definimos nivel de organización como es un estadio de complejidad creciente en un proceso espontáneo de la organización de la materia y la energía, y que estos estadios son reconocibles por la aparición de propiedades emergentes, podemos tener un poquito más de claridad. Dicho de otra manera que estamos acostumbrados a ver, es que la suma de las partes es más que cada una de las partes constituyentes, ¿no? Juntos hacemos más que separados, decimos. Es decir, un concepto que tenemos muy claro en la praxis, pero poco menos claro en el análisis de la realidad. Pero sobre todo porque nosotros nos planteamos siempre esas preguntas que hay al final. ¿Quién dirige cómo que esa autoorganización? ¿Por qué se produce esa organización de materia y energía? Y la direccionalidad que era la teleología, la teleonomía, o sea, no, es que nosotros estamos aquí, o sea, todo sucedió para que nosotros no estuviésemos aquí. Y no pudiese haber sido de una manera diferente, porque es como es. Quizás por eso surge la idea de los universos paralelos, ¿no? Y suceden a la vez, como todas las múltiples posibilidades de lo que fuese, pero nuestra imaginación nos lleva a que tenemos un alter ego en otro universo, que vive mejor, es más rico y es más feliz, generalmente, ¿no? Que la vida que nos toca llevar a nosotros, ¿no? Y que hay un ser, un Dios, el diseño inteligente, una voluntad de que las cosas sean como son, quizás como un paralelismo a cumplir los deseos que yo tengo. Entonces la naturaleza también tiene que cumplir los deseos de alguien, ¿no? Y luego, ¿para qué esto? O sea, buscamos una razón de que las cosas existan, y quizás eso nos nubla el entendimiento a la hora de describir la realidad como es, sin viciarnos, ¿no? Aquí está resumido todo. Aquí está resumido todo. Esa es la visión del Génesis desde la ciencia moral. Es la visión que la ciencia occidental tiene del cosmos hoy en día, y a mí más o menos me parece razonable. ¿Qué nos cuenta esa visión? Bueno, tenemos un WAMP, un satélite ahí, un telescopio, el WAE, no sé realmente cuáles son las siglas de este telescopio, pero es el que ha conseguido medir la radiación de fondo. Y la radiación de fondo se postula que es la huella energética que dejó el Big Bang. La teoría del Big Bang dice que hace unos 13.500, 13.000, no sé cuántos millones de años, tiempo, materia y energía estaba
concentrada en un punto infinitesimal. Es decir, no existía nada. No existía ni espacio, ni tiempo, ni materia, ni energía. Y que en un evento que le llaman la gran explosión, el Big Bang, se empezó a crear tiempo, espacio, materia y energía. Esa es la visión que tenemos aquí del mapa que hizo Juan. Y como vemos, hay en ese cono, en ese embudo que tenemos en la parte de la izquierda, tenemos un periodo que se llama de inflación, donde se produjo rápidamente la expansión de la malla espaciotemporal, y junto con esa expansión de la malla espaciotemporal, la aparición de la energía, la luz, hágase la luz, y la luz se hizo. Y solamente había luz, había energía, y materia, y espacio, y con el espacio aparece el tiempo. Aparece el tiempo como otra dimensión de ese espacio. Y hay una época que dice ahí que son las edades oscuras, donde solamente hay expansión y expansión y expansión. Y esa expansión de la malla espaciotemporal es una expansión uniforme, es decir, todos los puntos. Es como cuando uno echa una bomba de chicle en la boca. Toda la superficie del chicle se expande simultáneamente. No es que haya nodos que se expanden más, no, todo se expande simultáneamente. La imagen de esa expansión es como inflar un globo. Y lo que ocurre que es una estructura tridimensional, espacial, más la dimensión temporal, que es otra de las dimensiones que está ligada a esa malla. Y en esa expansión, y eso es lo que se llama la inflación, se indica a que hay un momento, digamos, que es exponencial ese proceso, y después se llega a una velocidad estable de la expansión del universo, y esa expansión del universo sigue funcionando. De hecho, se utiliza para calcular la distancia de las estrellas, ¿no? Porque a medida que tú te alejas en esa malla espaciotemporal, pues vas teniendo conciencia, puedes medir la velocidad de expansión del universo. El universo se sigue expansionando, seguimos expansionándose, y de hecho por eso tiene la boca de esa línea temporal es abierta, porque el universo se sigue expandiendo, ¿no? Y a partir de un determinado momento se empiezan a generar las primeras estrellas. Y se empiezan a generar las primeras estrellas porque ya existe la materia, y la materia empieza a presentar una propiedad, que es la gravedad, que es la masa. Y entonces esa propiedad, que es una propiedad emergente, que antes del Big Bang no existía, ya existe y empieza a provocar un efecto y unas consecuencias. Y se crean las estrellas, las primeras estrellas, el desarrollo de galaxias, de planetas, a la configuración actual después de esos 13.500, 13.700 millones de años que han transcurrido, y es el universo que nosotros somos capaces de ver hoy en día. Y en ese proceso, entonces, si lo vemos desde otra perspectiva, nosotros vamos a ver que en el Big Bang toda materia de energía, espacio y tiempo estaba en un punto infinitesimal. La gran explosión, donde, claro, se pone como una iluminación, pero en realidad no sabemos si había luz, ¿no? Lo que tenemos es esa huella de la radiación de fondo que Juan nos ha mapeado. Y lo primero que se postula es que había un plasma de gluones, de gluones, que son subpartículas atómicas, que son las que ahora somos capaces de visualizar o de interpretar en el gran acelerador de hadrones de Ginebra. Y entonces en ese nivel no existen electrones, no existen neutrones, no existen protones ni antiprotones,
no existe el átomo, no existen las moléculas, lo que existe es quark-gluón, quarks y gluones, partículas elementales, en una condición de la materia y la energía, que hoy en día no existe sino condiciones muy particulares experimentales. Pero era todo lo que existía. Ninguno de esos quark-gluón podía saber que nosotros íbamos a estar ahora aquí estudiándonos. Ese es su nivel de organización, el de quark y el de gluón. Y depende del estado anterior, pero tiene propiedades que no tiene el estado anterior. Y de sus propiedades nosotros no podemos deducir cómo va a ser el siguiente paso en un nivel de organización que es el de protón, neutrón, en el que se forman ya los elementos, las partículas subatómicas que constituyen el átomo como nosotros lo conocemos y que aparece en un estado después. Aquí nos está diciendo 10 elevado a menos 6 segundos después del Big Bang, 10 elevado a menos 4 segundos después del Big Bang. O sea, son cosas en el tiempo como muy inmediatas, muy sucesivas, pero han sido sucesivas, ¿no? Y se forman las partículas atómicas, se forman los átomos, átomos neutros, en el sentido de átomos estables que tienen un núcleo con protones, neutrones y con unos electrones en la corteza, ya a los 400.000 años de la explosión del Big Bang. Y esos átomos no llegan a formar estrellas, no llegan al efecto de la gravedad a poderlos concentrar en nebulosas y las nebulosas a concentrarse aún más y llegar a la formación, al desencadenamiento de reacciones termonucleares hasta los 400.000 años. Es decir, que los primeros átomos son átomos muy sencillos, son los átomos de helio, y ese helio se concentra en masas de gases que se van acrecionando por efecto de la gravedad en un cosmos que se va expandiendo. Y en esas estrellas se forman todos los demás átomos que conocemos de la tabla periódica y no sabemos si algunos más. Y de ahí procede toda la materia, toda esa materia que se va a expandir en el universo, pero ¿cómo si están las estrellas? Bueno, pues las estrellas tuvieron que explotar y haber supernovas, y esas masas de átomos de materia diferente, esos escombros de estrellas, acrecionarse alrededor de otras nuevas estrellas y formar lo que conocemos hoy en día como los planetas. Y esos planetas sufrir todo un proceso evolutivo para que comience otro baile, que es el baile de la vida. Aquí tenemos el modelo atómico que hoy en día se concibe desde el mundo desde la cosmodinámica cuántica, que es muy diferente al átomo que entendemos en la mecánica, en el modelo de Bohr. Y nos habla de todas esas relaciones, esas reacciones termonucleares que llevan a la consecución de los átomos que conocemos hoy en día. Sin embargo, digamos, ese paseo por los primeros pasos del cosmos, o sea, porque toda la vida se desarrolla como un proceso dinámico en un cosmos. Y por lo tanto no podemos, por eso yo digo, no podemos olvidar que es el fenómeno de la vida, aunque nosotros seamos una expresión de ese fenómeno de una forma muy particular, como veíamos en las definiciones anteriores. Cuando llegamos digamos ya muy cerca de nuestra era cósmica, donde el hombre aparece, donde la vida aparece en la Tierra hace 4.500 millones de años, que se le calcula la Tierra unos 3.500 millones de años, aparece en las primeras moléculas orgánicas en la superficie de la Tierra, y la posibilidad de que se inaugure, digamos, de alguna forma lo que es la vida como
la entendemos como la vemos expresada en nosotros y en el resto de los seres vivos. Pues han pasado, digamos, antes han pasado muchos millones de años antes de llegar a ese momento, ¿no? Y entonces la vida que nosotros la hemos observado siempre desde la Tierra y desde nuestra edad, vista en esta perspectiva, tiene una dimensión distinta. Los griegos, los presocráticos, Demócrito hizo una reflexión. Si yo tomo un pedazo de materia, de cualquier cosa, y la parto con un cuchillo por la mitad, la puedo volver a partir por la mitad, y luego esa mitad por la mitad, y la mitad por la mitad, y la otra mitad por la mitad, y la otra mitad por la mitad, y voy a tener que cambiar el cuchillo a uno con un filo mucho más finito para seguir cortando, y al final sigo cortando con la mente. Y teóricamente yo puedo cortar algo, y dije, pero va a llegar un momento en que yo no lo puedo cortar. Átomo, que quiere decir átomos, no se puede cortar. Y dijo, esa es la unidad de la materia. Tiene una concepción filosófica, lógica, llega a esa concepción por la reflexión. Y experimentalmente nosotros vemos que esa visión de átomo, la materia, como la conocemos, los constituyentes fundamentales de la materia, para nosotros siguen siendo los átomos, aunque ya sabemos que el átomo está compuesto de otras estructuras. Entonces, ahí entendemos bien los niveles de organización, porque nosotros vemos que sí, los electrones son los que nos dan la descarga eléctrica cuando metemos los dedos, tocamos un cable eléctrico. Entonces tenemos experiencia física de la existencia de esas subpartículas atómicas que son los electrones, y somos conscientes de la química de los átomos, y la utilizamos para nuestro beneficio, y sabemos cómo es el oxígeno, el nitrógeno, el hierro, el oro, y todos los átomos lo sabemos. Y entonces decimos, pero hay sustancias químicas que son más complejas que los átomos y que tienen propiedades diferentes al átomo en sí, y son las moléculas. Entonces la molécula, el nivel molecular es un nivel de organización que es más complejo que el nivel atómico, y es más complejo que el nivel subatómico. Y yo de la naturaleza del carbono, del hidrógeno, del oxígeno, de las características de los átomos, no puedo derivar directamente las características del azúcar. Por lo tanto, estoy en un nivel de organización superior, caracterizado por la aparición de propiedades emergentes. El conjunto es más que la suma de sus partes. Y ese más se llama propiedad emergente. Son las propiedades que surgen de esa asociación, pero no es una asociación impermanente, o sea, no es una asociación, como diría yo, lábil. Es decir, en las mismas condiciones ambientales, en las mismas condiciones físicas, químicas, va a aparecer siempre esa molécula. Es decir, en las condiciones del universo tal y como ha sucedido, siempre va a aparecer el átomo. Y siempre va a haber estrellas que hagan esas cosas. Porque de alguna manera, cada vez que las infinitas posibilidades se reducen por vamos a decirlo entre comillas, las decisiones que suceden. Lo que no sabemos es qué es el Big Bang, qué había antes y por qué sucede. Eso no lo sabemos. Realmente decimos el fenómeno que nosotros nos llamamos es eso. Pero cada vez que sucedió algo, se eliminaron las infinitas posibilidades y se concretizaron, y por lo tanto lo infinito se convierte en finito. Cuando hay un átomo de helio, no hay otro átomo, hay ese, y con ese se construye el resto del universo. Y así uno ve que no hay infinitas posibilidades de los sistemas de cristalización, y que no hay infinitos átomos, sino que hay 117, ¿no? 107 o 109 átomos en la tabla periódica, y que podemos crear algunos
siguiendo con el mismo procedimiento de sumarle más protones, más neutrones, más electrones. Más protones, más neutrones, más electrones. Y llega un momento en que son inestables, no permanecen. No quiere decir que no existan, claro que existen. Existen una fracción de segundo, tanto como el problema de quarks gluones. Existen una fracción, pero existen. Y se desintegran. Para nosotros la existencia se mide en nuestra propia medida de nuestra existencia. Si yo la puedo medir, si yo la puedo ver, para mí tiene existencia, pero es que todo es perecedero. Y como todo es perecedero, claro, los griegos decían también lo mismo, o sea, todo cambia. No te bañarás nunca, cuando te vayas en un río no te estás bañando en el mismo río, porque cambia todo, porque todo es impermanente, como dicen los budistas. Pero si dura lo suficiente como para que en la duración de mi propia existencia yo pueda tener conciencia o lo pueda ver, entonces le doy existencia. Por eso, aunque esos elementos que creamos artificialmente duren poco, existen. Durante el tiempo que existen, aunque sea muy poquito. Pero solamente existe una porción que hace el mundo físico en el que nosotros nos encontramos. Y lo mismo ocurre con las moléculas. Se forman las moléculas y tienen una existencia mientras las condiciones lo permiten que existan. Y cuando existen tienen propiedades que no puedo derivar de los átomos que las componen. Entonces esas propiedades emergentes son las que restringen también las posibilidades ulteriores, porque las moléculas se asocian entre sí y crean macromoléculas. Y la existencia de las relaciones entre las moléculas generan una química. Y esa química, cuando ha sido posible ser encerrada en un espacio interior, en una membrana, aparece la célula. Y la célula se convierte en una unidad estructural y funcional de la vida. Porque ya esas reacciones químicas no suceden en el interior como producto de la causa-efecto, de la concentración, del pH, de la presión, de la temperatura, sino que suceden en el interior de un compartimento, de una célula, un hueco, porque célula quiere decir hueco, quiere decir celda, quiere decir habitación. Sucede ahí dentro y no sucede fuera. Pero ese hueco, esa habitación, esa célula no está sola, está en el medio y por lo tanto se relaciona con él. Y tenemos otro nivel de organización que es el nivel celular, aunque nosotros y ese nivel que está ahí en verde que dice célula es la unidad estructural más pequeña de los seres vivos capaz de funcionar independientemente. La célula entonces es el primer individuo. Es ese individuo que nace, crece, se desarrolla y muere. Tiene esas capacidades y tiene un mecanismo molecular que regula flujos de materia y energía con el medio, se adapta a él y para eso necesita poderse relacionar con ese medio. Hay un nivel ahí intermedio que son los organelos, pero que son los constituyentes internos, la organización, la compartimentalización interna de la célula, pero no pueden vivir independientemente. Y las células se organizan, aquí es donde digamos que viene como la confusión de nivel de organización y de nivel estructural. Estos en realidad son niveles estructurales, pero en la biología, en Wikipedia, en los libros de biología que van a ustedes ver, los tratan como niveles de organización, pero en realidad se trata de niveles estructurales. Y se tratan de niveles estructurales porque son las partes en las que yo puedo despiezar a un ser pluricelular como nosotros. Eso proviene de los niveles de organización que estudian los médicos, la medicina, ¿no? Que dice, ¿por qué? Porque el objeto del hombre en el estudio suele ser el objeto del propio hombre. Y entonces yo digo, yo soy como soy. ¿Y cómo soy? Ah, no, yo me puedo dividir en qué? Me puedo dividir en órganos. Porque yo tengo los riñones, tengo los pulmones, tengo el corazón. Soy consciente de que tengo el corazón, de que tengo mis riñones, sobre todo cuando tengo con
nefríticos, sé que tengo hígado cuando se me daña el hígado, sé que tengo páncreas cuando me sale síndrome metabólico y me dicen que ya no tengo que comer tanto, y soy consciente de que tengo próstata cuando me dicen que tengo el antígeno prostático por las nubes, y sé que tengo ojos cuando tengo problemas de visión, y sé que tengo oídos cuando dejo de oír, y sé que tengo... Entonces, sé que tengo las cosas que tengo cuando se me dañan, y entonces para mí tienen una entidad física propia y particular. Les llamo órganos. Si te daña una pieza del carro, sabes que tienes esa pieza. Mientras no se te dañó, tú ni tenías ni idea de que tenías de la pieza del carro. Pues eso más o menos es la visión que nos lleva a esta confusión entre nivel de organización y nivel estructural, ¿no? Está puesto aquí como nivel de organización, porque es la visión que hay en los libros. Pero en realidad ahí lo que tenemos es el despiece del organismo pluricelular. Es decir, tenemos células que conforman un individuo, que en realidad son células. Y se organizan en órganos, y los órganos en tejidos. Porque cuando nosotros tomamos un órgano, vemos que tiene diferentes capas, una estructura en el que las células tienen morfologías y funciones diferentes. Y los órganos, a la vez decimos, pero es que los órganos están organizados en sistema. Porque si bien yo tengo un corazón, que es mi órgano que bombea, pero ese corazón forma parte de un sistema que es el que lleva toda la sangre al organismo, y que tiene venas y que tiene arterias. Y entonces resulta que lo llamo sistema circulatorio. Y si bien es cierto que yo tengo ligamentos y que tengo músculos y que tengo huesos, todos los huesos en sí forman un sistema que es el sistema esquelético, y los músculos están asociados con los huesos, que son el sistema musculoesquelético. Y tenemos el estómago y el esófago, y todo ese es el sistema digestivo. Normalmente hay un médico especialista en cada uno de los sistemas. Entonces, la estructura nosotros la confundimos a veces con la organización. Organización y estructura tienen formas de estudiarse y de definirse de manera diferente. De todas maneras, que van a encontrar que en los libros esto se pone como niveles de organización, pero son niveles estructurales. En realidad, los niveles de organización, una vez que nosotros tenemos la célula como el primer individuo, vamos a verlo después, cómo la célula se organiza para conformar los organismos pluricelulares, pero digamos que el nivel de organización ahí es la célula, que vamos a decir que es la unidad básica de la vida, y que si a esa la llamamos individuo, porque es un ente discreto que puede hacer vida independiente de todas sus funciones, vamos a llamarlo individuo. Y ese individuo puede ser, evidentemente, pluricelular o unicelular, es decir, puede estar organizado, puede tener estructura diferente, ¿no? Y esa estructura, en el caso de ser los pluricelulares, pues va a tener los tejidos y los órganos. Pero si es unicelular, no tiene tejidos y órganos, va a ser el individuo. Y los individuos no están solos, sino que decíamos el otro día, cuando hablábamos de la biodiversidad, que los individuos se comunican entre sí y que conforman sociedades que modifican el ambiente y que producen interrelaciones entre sí y equilibrios dinámicos entre ellos que llamamos ecosistemas, y que todos los ecosistemas de una región conforman un bioma, como una unidad teórica de todo lo que hay en los Andes es el bioma andino o el bioma paramuno, pero uno va para el páramo y hay un arroyuelo, y hay una laguna, y hay un charco, y hay fructuosidades de la roca que tienen ambientes peculiares y característicos, con individuos que son capaces de vivir ahí, pero en su conjunto todo eso lo llamamos el bioma páramo. Y a todos los biomas de la Tierra los vamos a englobar en la biosfera. Biosfera, que es la esfera viva de la Tierra, ¿no? Hay una teoría que es la teoría de Gaia, de Arthur Lovelock, que dice que la Tierra es un organismo vivo. O
sea que el planeta como tal, el máximo nivel de organización de la vida es el planeta, que interactúan biosfera, la parte digamos viva, la hidrosfera, la parte líquida, la atmósfera y la geósfera. Y que cualquiera de las cosas que fallen puede llevar al traste al planeta como planeta vivo. Porque es muy diferente tener el planeta Tierra vivo que tener Júpiter. Uno ve Júpiter y dice, bueno, hay una diferencia entre Júpiter y la Tierra, y que la Tierra está viva. Y Júpiter no. O en la Tierra, decimos en la Tierra hay vida, pero Lorenz dice, no, la Tierra es un planeta vivo. O sea, la vida como fenómeno es otro fenómeno propio del planeta. Porque de hecho, la vida en el planeta, por ejemplo, como veremos, de los primeros estadios del planeta a hoy en día, ha cambiado la corteza terrestre, ha cambiado la atmósfera, ha cambiado la hidrosfera. Nosotros tenemos ahora mismo en la Tierra una atmósfera muy diferente a si no hubiese vida. Y si no hubiese vida, como la vida que se ha desarrollado en el planeta. De tal manera que el efecto de la vida tiene un efecto planetario y el planeta tiene un efecto sobre la vida. Luego, esa concepción del máximo nivel de organización de la vida es el planeta. En este caso, Gaia, haciéndole honor a una diosa griega. Viéndolo en resumen, y vemos aquí precisamente esa mezcla entre estructura y organización. Los niveles de organización están aquí, desde el subatómico, atómico, el nivel molecular. Digamos que nos saltaríamos el subcelular, ya veremos por qué. Tenemos el nivel celular, donde ya tenemos un individuo, y ese individuo yo saltaría directamente del nivel individuo de vida como nivel de organización, al nivel de población, al nivel de comunidad o de ecosistema y al de biosfera. Y ya veremos por qué. Y para nuestra modelización en la arquitectura de datos es mejor quedarnos en esos niveles de organización, que son verdaderos niveles de organización y no de estructura. Los niveles de estructura los debemos modelar de una forma independiente. Y a nosotros que cuando lo vemos desde un punto de vista general como fenómeno de la vida, si nosotros queremos hacer una ontología, no una ontología en el sentido filosófico, sino en el sentido de ingeniería de sistemas, con una visión pormenorizada de una cosmología. O sea, así yo puedo expresar lo que observo. Constriño las posibilidades del infinito a todo lo que soy capaz de observar, lo puedo describir con esto. Eso es más o menos lo que sería una ontología, me imagino también. Bueno, en el caso de que se trata de describir el mundo en la ontología, pero siempre vamos a tener el problema de ambigüedades, porque en el caso de dominios diferentes, pues eso trae, no es lo mismo que tú digas factura aquí que digas factura en una empresa. Exactamente. O no es lo mismo que tú digas, por ejemplo aquí, matemática como la escuela de matemática o matemática como la materia. Entonces hay que definir el dominio. Porque cuando uno define el dominio, uno reduce el modelo. Claro. Reduce el modelo a las preguntas que tú le vas a hacer al modelo. Por eso yo hablo del fenómeno de la vida, de la vida. Cuando hablo del fenómeno de la vida, quiero hablar de que no le pongo una restricción de dominio. No le pongo restricción de dominio, porque cuando hablo de vida, el dominio es la vida sobre la Tierra. Es la vida tal y como nosotros la conocemos, pero no como el fenómeno de la vida plausible. Pero como no conocemos otra, hacemos automáticamente una
restricción de dominio. Si hablamos del fenómeno de la vida, entonces le quitamos dominio y la mayoría de la gente puede pensar, ¿y por qué hacemos ese ejercicio intelectual? Porque no hay una observación que apoye el que yo le quite esa restricción de dominio. ¿Por qué hago ese ejercicio intelectual? Para permitirme saber lo que es una fractura, de verdad. No en el prejuicio que tengo por el uso que yo hago de ese instrumento, ¿no? Y porque el hombre hoy en día está explorando la posibilidad de la vida en otros planetas. Y yo recuerdo leyendo ese libro de Carl Sagan, que él se planteaba cómo sería la vida en otro planeta con condiciones de planeta diferentes. Se imaginaba un planeta gaseoso y un planeta líquido, que no tuviese corteza, que no tuviese núcleo rocoso. E imaginaba unas formas de vida que eran en definitiva las mismas formas de vida que se ven aquí en la Tierra, pero transportadas a un mundo gaseoso. Y decía, pues en un mundo gaseoso habrá unos seres que se parezcan a las medusas, que flotan en el gas. Y en un mundo líquido lo que habrá es un mundo pues, de animales como los del mar. Pero la imaginación no nos da más allá. Y él hace ese ejemplo para despertarnos la posibilidad de romper la restricción de dominio. Y él hace ese ejercicio y lo hace con las herramientas del divulgador, que trata como de despertar el pensamiento en el que lo lee, no de crear realmente un mundo diferente, ¿no? Pero si nosotros, cuando alguien se plantea en exobiología, que es la rama de la biología que piensa en los mundos extraterrestres, si alguien se plantea cómo vamos a demostrar la existencia de vida en otro planeta, lo que están planteando es descubrir si la vida es la vida, no el fenómeno de la vida. Y de la vida como se expresa en la Tierra, no como una concepción más genérica de vida. Entonces, el poder abrir la mente a pensar en el fenómeno de la vida sin esa restricción puede abrir las posibilidades a descubrir vida, no vida como esta, sino vida como fenómeno en otros lugares del universo. Y a modelar, sin la restricción de dominio que hablábamos antes, el fenómeno de la vida, o sea, que lo que nosotros hagamos como arquitectura de datos para registrar la vida no sea tan sesgado, sino que sea más abierto. No va a ser el caso de este curso y de este ejercicio, pero sí yo lo siembro porque espero que haya mentes. Creo que de todas maneras el dominio tiene que casarse, porque cuando tú estás hablando de un problema, por ejemplo un problema de biología, ¿no? Como usted estaba diciendo, que un individuo, según lo que entendí, que un individuo podía ser unilateral. Unicelular. Unicelular. Entonces yo pensé en ese momento, ok, es la única, pero el único que puede emerger, el que puede hacer emergente, el que puede variar, es el que está multi, ¿no? El uni no. El uni también. Pero ¿por qué si él nunca va a cambiar él va a ser concreto siempre, él va a tener siempre su misma estructura? Esa es la magia. O su misma organización. Esa es la magia de la evolución y lo maravilloso de la biología. Entonces yo digo, bueno, que el individuo, él crece de acuerdo a su ecosistema, como usted lo está diciendo. Y a juro tenemos que ver el dominio de eso. No podemos irnos a, como digo, que nos llevamos al otro lado, cómo se comportaríamos en el otro planeta, ese individuo. Porque ese individuo se va a comportar. No, ese individuo es de este. Ajá. Es de este. Lo que yo digo es que ese fenómeno de la vida como una entidad física que es capaz de relacionarse con el medio y que no responde a causa-efecto y que maneja esa organización de materia y energía
con un propósito, y es el de la permanencia y el reproducirse y generar nuevos individuos con esas mismas características, eso puede tener formas físicas, químicas, estructuras y organizaciones diferentes a las que están en este planeta. Eso es lo que estoy diciendo. Pero igual es otro dominio. Sí, no lo podemos abrir, pero el no lo podemos cerrar. ¿Qué? Que no podemos abrir el dominio. Claro, pero cuando tú abres, cuando tú dices, ¿qué es una factura para un político? Un pase de factura es una regla. O una revista, algo tan sencillo. Una revista es una revista que yo puedo, pero para los militares una revista voy a pasar revista. Ajá. Para el médico Sí, pero eso voy a es pasar tecnológico. revista. Pero vamos a hablar de revista en un mundo en el que vamos a ver cómo ese cambio de dominio y esa amplitud del fenómeno de revista al fenómeno revista sí tiene un sentido. Y es el siguiente. ¿Qué es una revista? El Lola, el Semana, Científica de América, una revista científica, con lo cual ya si pasamos de las variedades a las revistas de fitness, de no sé cuánto, ya vemos que la revista de concepto, cambiamos el concepto de revista, no de las noticias y fotografías de variedades, sino que lo cambiamos a un modo de publicación porque lo vemos como no es un libro, sino que predominan las imágenes frente al texto. Ok, entonces una revista está en un dominio superior, que es el de las publicaciones. Ah, pero aquí tenemos, y entonces puede ser científica. Si es científica, entonces el contenido temático, no la forma, no la morfología, porque voy a seguir viendo fotos y voy a seguir viendo texto, pero la morfología cambia, pero sigue siendo revista. ¿Por qué? Porque no sale todos los días y el papel es mucho mejor. Ya cuando nosotros ampliamos el dominio, nuestro concepto para modelar revista es distinto, es mejor, se ajusta mejor a la realidad. Ay, ¿qué es lo que ocurre? Y nos vamos a cambiar de planeta. Porque cuando no existían las computadoras, todas las revistas eran de papel. Pero ahora nos fuimos a otro planeta que tiene una física diferente. Tiene una física inmaterial, no tiene corteza terrestre, no tiene árboles, no tiene nada de eso, y entonces surgió también el fenómeno de la revista, pero surgió electrónicamente. Entonces resulta que la revista no es el soporte, la revista es el fenómeno, y el fenómeno son las imágenes y es los conceptos, el lenguaje. Es la mezcla de dos lenguajes, uno gráfico y uno conceptual, que es el escrito. Pero resulta que el soporte material no es la química del carbono, es etéreo. Si Gutenberg, si los amanuenses de la Edad Media no podían concebir un archivo de Word, nosotros no podemos concebir la vida que no sea la vida celular o la vida de nosotros física con la química de carbono, ¿verdad? Y entonces buscamos, cuando vamos a buscar vida, cuando vamos a buscar revistas y mandamos a alguien, a un monje del siglo XVI, a buscar un libro, y entra aquí no encontraría ningún libro, ¿verdad? Y sin embargo está lleno de libros. Pero no los vería, porque su dominio, su concepto en su dominio, tiene un prejuicio tan grande que es incapaz de ver que esto, bueno, los que no están en el aula verán que esto es una aula vacía, con sillas y con mesas, y aquí no hay ni un solo papel salvo un cuaderno, y el resto no hay libros. Sin embargo, nosotros podemos abrir por internet todos los libros del mundo y están ahí, pero no están los libros, porque si fuésemos ese monje del siglo XVI, nuestro dominio es el libro de pergamino encuadernado que se escribe a mano, o que Gutenberg lo hace con tipos móviles. Es que en esa época se pactaba lo concreto. Ahorita nosotros no pactamos.
porque casi todas las tratan. Si te pones a... Ese es otro prejuicio que tenemos. Pensamos que esa supuesta inmaterialidad del documento digital no hay otra posibilidad más allá. Sí, pero ¿cómo tú no lo tocas? O sea, ¿Cómo que no lo tocas? No, tú lo Yo lo llevo colgado en el techo del pendrive. Y en el teléfono también todavía tiene un soporte material. Claro. Todavía tiene un soporte material. Podemos llegar a imaginar que tenga soportes diferentes, un soporte mental, un soporte realmente etéreo, que no exista y que cambie. Y entonces que cambien. Ahora, claro, esto es un problema, por eso es muy interesante la interacción, ¿no? con la gente. Grabado uno da un mensaje que es invariable, no permite la discusión, ¿no? Pero yo te puedo decir, yo ahora me cambio de silla y me pongo como otro personaje y digo, pero es que las publicaciones electrónicas no existen como tal. Hay que cambiar el paradigma. Es decir, nosotros estamos haciendo una metáfora del mundo material para convertirlo estamos emulando el mundo físico en el mundo de la computación y entonces los más locos, los de web, te dicen no, vamos a romper con todo. Es como llegaron los de Apple ahora y dijeron no, esa metáfora de los logotipos, empezaron por simplificar los logotipos para que no se parezcan a un teléfono analógico, para que no se parezcan a la máquina de escribir, para que no se parezcan no sé cuánto, porque no, es que eso ya no existe. Es que ellos mismos cambiaron le pusieron la manzanita que no tiene nada que ver con... Claro, pero porque están haciendo una cosa simbólica para advertir de que están caminando en cambiar la metáfora, en hacer desaparecer la metáfora. Porque si tú ya naciste en el mundo digital, ¿por qué? Como veía una noticia en un periódico hace días, que pusieron a los niños en contacto con los teléfonos antiguos, los teléfonos analógicos. Bueno, no saben qué es. Porque ellos sí nacieron en el mundo digital. Claro, es que ya no... yo tengo un teléfono de estos táctiles. Entonces ahora ya cuando tomo un teléfono de teclado, llego a la pantalla y quiero mover la pantalla. ¿Por qué? Porque ya me acostumbré. Y dentro de poco, pero dentro de nada, desaparecen los teclados físicos de todo. Desaparecerán en el momento que los interfaces mejoren, desaparecerán. Entonces te enfrentarás a alguien, pues como los niños no van a saber qué hacer, no saben qué hacer con una plumilla y un tintero. Usted sabe escribir con pluma de ganso, ¿no, verdad? No sabe que hay que sacarle, que hay que afilar la pluma de ganso y tiene su arte afilarla para que le salga la letra como le tiene que salir. ¿Por qué? Pues porque no utilizamos pluma de ganso. Y dentro de poco lo van a saber utilizar. En los países nórdicos, no sé si era en Dinamarca, estaban discutiendo el año pasado de que van a hacer desaparecer la caligrafía de la escuela. Que ellos van a escribir. No, sí, van a escribir, claro, pusieron el librito en el cielo todo el mundo y dijeron, pero ¿cómo que no le van a...? No, es que todo el mundo utiliza el teclado, vamos a enseñar a escribir con letra de grande, pero no letra de caligrafía. Pero lo que están diciendo, igual que están diciendo los demás, es, no mire usted, es que se acaba la escritura a mano. Haga usted la prueba. Yo hice la prueba, como la del sábado, y me fui a la Secretaría de la Universidad y hice una solicitud allí, in situ, escrita a mano. Me la aceptaron, pero no me contestaron. Tuve que hacerla en computadora. No me hicieron la constancia que estaba pidiendo porque se la había pedido por escrito, manuscrita.
Entonces, cuando nosotros cambiemos cuando esa otra persona que yo me senté aquí dije, no, es que lo que hay en la computadora no es una revista. Porque de alguna manera una página web es mejor que una revista, ¿no? Una base de datos es mejor que una revista. ¿Qué hace Wikipedia? No Wikipedia, ¿qué hace Wolfram Alpha? Es un sistema inteligente de contestarte con la exploración de la web a tiempo real. Claro, no es rudimentario todavía, pero para ahí va la cosa. Entonces desaparece la necesidad del libro, porque puedes tener un experto, un robot experto autómata que procesa la información y te da un resultado y te lo da visualmente de la forma. Entonces hace falta la enciclopedia, hace falta el diccionario. O sea, realmente usted necesita comprarse hoy en día un diccionario, se va a comprar el Espasa, la enciclopedia británica, se la va a comprar, se va a comprar el Collins para traducir el inglés. Entonces resulta que cuando cambias el dominio dices, nadie hace un diccionario y lo pone como una revista en internet, sino que es un traductor. Entonces, si yo tenía un concepto de lo físico que el libro existe, estamos llegando al punto de que el libro no existe. Existió como existen los jeroglíficos en las paredes de las pirámides, o existen las pinturas rupestres en las paredes de las cuevas. Existían los papiros, existían los libros. Bueno, me parece lo que usted dice, hay un cambio de metáfora en todo el sentido de la vida. Entonces, pero cuando nosotros hablamos, fabuloso, hay un cambio de metáfora en lo que nosotros hacemos. Es decir, nuestra interpretación de la realidad, y la realidad para nosotros es sólida, la hacemos en función de unas metáforas que son culturales, que son nuestra capacidad para interpretar el mundo. Y con esa capacidad, con esas metáforas, nosotros restringimos nuestra capacidad de interpretar. Es decir, si nosotros aprendemos en la misma escuela, vemos el mundo de la misma manera. Por eso todos los gobiernos quieren tener la competencia de educación y cambiar los libros de texto. Porque entonces los estudiantes ven el mundo como ellos quieren. Sea el que sea. Ellos quieren tener la potestad de construir en la mente de los observadores las matrices que les permiten los dominios y las arquitecturas de datos para interpretar el mundo. Si nosotros, entonces, romper un poco, o sea, yo entiendo la posición tuya también de que necesito restringir el dominio, yo también lo hago, y es una restricción, pero es una restricción de la cual tenemos que ser conscientes cuando la tomamos. No puede ser, no es bueno que uno, pero yo soy más, los ingenieros son pragmáticos, los científicos somos más, perdemos más el tiempo, ¿no? Entonces yo digo que un científico no puede tener esa restricción de dominio. O sea, y cuando la toma la tiene que expresar. Dice, como hace un matemático, si X es un número natural tal que patatán, 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 entonces ocurre esto. Es que ese es como el corazón también de la ontología, porque es algo que tú puedes describir para poder ser interpretado por un ordenador. Pero exactamente, pero entonces uno, cuando yo hablo de estas cosas y además se las hablo a los ingenieros que no tienen el prejuicio de qué es lo que quiere el profesor que yo le contesto en el examen, porque a ustedes no les da ninguna vergüenza no tener ni idea de lo que les estoy contando y por lo tanto tienen el desparpajo de poder decir la barbaridad más grande y irse a su casa y dormir tranquilitos, ¿verdad? Entonces ven
pueden tener la posibilidad de ver lo que el que no sabe que está fuera del dominio. Es el problema, o sea, ¿será que lo estoy interpretando bien? A ustedes no les da miedo. No les da miedo no interpretarlo bien. Entonces yo me permito el lujo de voltearles la tortilla, porque yo no les tengo que enseñar biología, sino la capacidad de entender el fenómeno biológico para poderlo modelar, sabiendo que vamos a modelar, que vamos a analizar unos datos de algo al que le estamos poniendo una restricción que es nuestra forma de interpretarlo, y que no se van a enfrentar conmigo en el futuro cuando hagan un modelado biológico, sino se van a enfrentar con otros biólogos, con otras visiones, pero que trabajan sobre eso. Y como ustedes ya van a tener ciertas herramientas de conocimiento, van a poder modelar lo que él quiere con la restricción de dominio que él les pone, sabiendo que ustedes pueden decir, pero es que esto lo podemos poner de una forma menos genérica en la arquitectura, de tal manera que soporte cosas que a lo mejor ese investigador concreto no quiere en ese momento, pero para poderlo, o sea, para que un sistema, eso lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, en nuestro trabajo, las personas hacen las cosas, y en una base de datos de biodiversidad tienen que haber reflejadas quién hace qué cosa. Pero es que en el mundo comercial también lo hacen las personas. Y en el mundo comercial, por ejemplo, las empresas son tan importantes como las personas. Y la organización de las personas hay que reflejarlas en una base de datos de organización para ver qué cosas corresponden a qué departamento, porque depende del departamento los roles de las personas van a ser diferentes. Y para la gestión empresarial, el desarrollo de la organización de las personas y de los roles que hacen las personas es supremamente interesante. Y para el biólogo, en principio, es posible que no lo piense. Pero cuando tú llegas a la elaboración del problema concreto de la acción de las personas en la labor del registro de la biodiversidad, resulta que tener una visión empresarial es supremamente importante. Pero el biólogo que le va a hacer desarrollar el sistema de información no le va a parar a eso, pero usted sí le tiene que pagar. Y además le va a parar, y siempre lo hace, y me vas a dar la razón, cuando tú haces un sistema, normalmente la persona no piensa en los roles de seguridad y en los privilegios de los usuarios, pero el ingeniero sí. Y hace cosas que no le están pidiendo que haga porque él sabe que tiene que poner roles de uso, restricciones y privilegios de y resulta que cuando un biólogo le dice que haga una base de datos sobre biodiversidad y va a poner a disposición del público una información, pues resulta que no todo el mundo puede ver todo. Pero el biólogo no piensa eso. Uno como profesional tiene que tener la formación suficiente para decir, oiga, pero ¿usted cree que nosotros le podemos dar el itinerario para recoger esta planta que es la única población que hay en Venezuela y que está en peligro de extinción y que va a venir el loco ese de Caracas que es coleccionista de orquídeas y se la va a disparar para su casa? O cuando es una especie en peligro de extinción, el rango espacial, el punto que va a salir en el mapa va a ser un punto así de gordo en vez de ser un punto así chiquitico. Así, todo el mundo sabe que crece en Lara. Entonces el punto ocupa todo Lara. Cuando lo vea en una visión global del planeta, pues va a salir un puntico ahí en Lara. Pero cuando vea Lara, yo no voy a saber dónde está. Entonces, el conocer, el no restringir tanto el dominio en el análisis primario, a mí me parece que es importante tener la concepción. Y luego ser conscientes
que en la aplicación práctica yo sí voy a hacer una restricción de dominio y voy a decir no, ok, yo voy a utilizar pero el concepto aquí, ok, yo ya sé lo que es la vida, ajá, pero yo lo voy a trabajar con la vida en la Tierra y no solamente así, sino que lo voy a trabajar con esta perspectiva más pequeña, pero sin olvidar, es decir, sin dejar la posibilidad de ampliar el modelo y de poderlo ensartar en una visión en un dominio mayor, que sean compatibles entre sí. Entonces, vamos a ver un poquito cómo es esa sucesión de la complejidad de lo vivo, desde lo unicelular a lo pluricelular, para entendiendo muy claramente, o yo les voy a ir en esta que es la visión que yo les cuento a los biólogos, en la que hay esa confusión de organización y estructura, y con ustedes no quiero, porque no se van a hacer biólogos, y quiero que conozcan para modelar los datos. Yo les voy a ir diciendo lo que es organización y lo que no es estructura. Entonces, claro, nosotros hablamos siempre de los virus en biología como un nivel subcelular, porque no son células. Los virus en realidad son lo que estamos viendo ahí, que es una reconstrucción de computación de un virus que virus quiere decir veneno filtrable. Eso lo descubrieron porque con el virus del mosaico del tabaco, las plantas de tabaco se enfermaban y entonces un investigador se planteó aislar el factor patógeno. Y entonces filtró, hizo un macerado de las hojas de tabaco y lo pasó por filtros que retenían bacterias. Y entonces cogió el filtrado y se lo puso a las hojas de tabaco y se volvieron a enfermar. Y vio que podía diluir el líquido, el filtrado, y lo diluía y lo ponía en plantas de tabaco y daba igual cuánto lo diluyese que volvía otra vez a producir la enfermedad. Entonces dijo, no, esto no es un veneno filtrable, sino que esto es un agente biológico, pero no somos capaces de verlo. Y posteriormente, con la aparición del microscopio electrónico, se pudo ver que sí había algo, y lo que había eran estas partículas, unas partículas era una cubierta de proteínas, y en el interior el mensaje genético, un ADN, un ARN, que lo envolvía, ¿no? Y entonces hay toda una discusión sobre si fueron antes las células o los virus, porque los virus para reproducirse necesitan de la maquinaria de una célula, tienen que infectar una célula, meter su mensaje genético en el interior y toda la maquinaria molecular de la célula es capaz de replicarlos y volver a construir el virus para que vuelva a infectar a otras células. Pero si no hay célula, el virus es completamente inactivo. Entonces, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Entonces hay muchas versiones de cómo se creó la primera célula, pero los virus están ahí como para ampliar nuestro dominio y que pensemos en el mecanismo de la vida, en el fenómeno de la vida de una forma un poquito más amplia. Pero los primeros organismos celulares son los procariontes, son las bacterias. ¿Y las bacterias son virus? Sí, y si no, las bacterias, si no hubiese bacterias no se pudriría la materia orgánica, y si no hubiese bacterias nosotros no viviríamos, porque en realidad nuestro tracto digestivo está lleno de bacterias y esas bacterias son las que nos ayudan a la digestión y a absorber los nutrientes. Si no tuviésemos esas bacterias nos moriríamos. Uno de los animales de peluche más amados por todos los niños son los koalas, ¿verdad? Pues los koalas se comen el pupú de la mamá durante una temporada porque si no, no pueden asimilar la materia orgánica que llevan las hojas que comen, porque ahí están los cultivos bacterianos que se tienen que inocular. La gente dice, qué asco en el pupú, pero no. Lo que están haciendo es dotarse de la capacidad digestiva necesaria. Las bacterias están en todos los ambientes de la Tierra, están en todos los lugares, están en la atmósfera, están en la superficie, están por todos los lados. Nosotros, como vamos a ver, somos bacterias.
dicho de manera así, somos un consorcio de bacterias y vivimos simbióticamente con las bacterias. Lo que pasa es que hay algunas bacterias que digamos que tienen una función agresiva y pueden más que nosotros y entonces nos enferman. Pero en realidad las bacterias son las células por excelencia. Son una membrana plasmática, en el interior un cromosoma, todo el aparato molecular y secretan enzimas, digieren las sustancias en el exterior y absorben las sustancias más pequeñas y con eso crecen. Cuando van a dividirse, se parten por la mitad después de replicar su molécula de ADN y eso te indica que son virtualmente inmortales. Y planteabas antes que no cambiarían. No, sin embargo sí cambian. Sí cambian porque hay unos factores que es cuando se replica la molécula de ADN, puede haber un error de transcripción, una mutación, o puede haber una radiación ionizante de ultravioleta que cambie el código genético, y esos cambios, como son trillones de bacterias y se multiplican a una velocidad pasmosa, pues hay muchos errores y cada error pues puede suponer una oportunidad de una molécula distinta que sea más eficiente para hacer la fotosíntesis, para hacer la oxidación, para digerir una molécula orgánica, y si esa mutación es buena, pues va a tener mucho éxito y esa bacteria va a perdurar frente a otras que no tienen ese cambio. De tal manera que la mutación, como decía Monod, azar y necesidad. Azar, el de la mutación que sucede al azar, y necesidad, en las condiciones del medio van a seleccionar aquellos que son más aptos para sobrevivir. De tal manera que se produce una diversificación como cantidad de oportunidades para responder a las variaciones del medio. De tal manera que también, si nosotros lo vemos de esa manera, lo importante no son los individuos, sino la vida como fenómeno. Es un fenómeno de la vida. Todos formamos parte del mismo fenómeno y la vida se expresa de una forma variable, y si no eliminas toda la vida, pues la vida sigue siendo un fenómeno que se seguirá expresando. Las bacterias pues pueden llegar no a vivir solas, sino a vivir en conjuntos. Esos conjuntos que provienen de la asociación entre las células hijas que se producen por la división. Hay un grupo de bacterias, por ejemplo, las cianobacterias, que son bacterias fotosintéticas que toman la energía del sol y con esa hacen su metabolismo y construyen las nuevas moléculas, que secretan una sustancia mucilaginosa, pegajosa, una vaina mucilaginosa, y las células que descienden de la división de una célula madre permanecen unidas por esa vaina mucilaginosa. Y uno dice, ¿y de qué le sirve? Bueno, pues tú has tomado gelatina, ¿verdad? Y cuando la tomas, ¿qué recibes? Se te deshace la boca, ¿verdad? En agua. Tiene sobre todo agua. Entonces, si nosotros pensamos que la vida de la Tierra se desarrolló en el agua y surgieron los continentes, y de repente había una cosa que no era agua, y en la orilla las olas te salpicaban, y tú llegabas y te quedabas en un charquito, el charquito se secaba y se morían las células esas que no tenían vaina mucilaginosa. Pero las que tenían vaina mucilaginosa y además crecían en grupos así y tenían toda una vaina mucilaginosa entre todas muy grande, conservaban a lo mejor suficientemente tiempo el agua como para poder vivir ahí encima de la roca sin secarse hasta que subía otra vez la marea. O el vivir todas juntas hacía que flotasen más en vez de hundirse y estuviesen más cerca de la luz de la superficie y por lo tanto hiciesen mejor la fotosíntesis. Así que vivir unidas puede suponer un beneficio en ciertas condiciones, y ese beneficio fue seleccionado. Vivir asociadamente, entonces, no como las bacterias
que viven juntas pero pueden provenir de diferentes células que se dividen pero están pegadas, a eso le llamamos colonia. Pero a estas que viven reunidas y que pertenecen al mismo linaje materno, las llamamos cenobios. Un cenobio es un convento de clausura. Cenobio quiere decir la vida en común. Viven en común, viven juntas. No es una manada, viven juntas. Su razón de ser es vivir juntas, pero no están unidas entre sí, están pegadas. Y ese cenobio es un nivel de complejidad mayor. Yo lo puedo dividir y cada una de las células vive independientemente. Ninguna de las células de ese cenobio es diferente a una de las otras. Son todas idénticas, todas hacen lo mismo. Pero ese hacer todas juntas lo mismo, juntas es lo mismo. ¿Eres un individuo? No, ¿verdad? Pero casi. Es decir, cuando nosotros hablamos de célula y de ser pluricelular, aquí no podemos decir que sea pluricelularidad, ¿verdad? Tenemos que hablar de multicelularidad. Son múltiples células, pero cada una puede vivir por separado. No son un individuo, son muchos individuos juntos, pero esos individuos tienen una morfología característica y peculiar. Es decir, cuando nosotros vamos a modelar en una base de datos para decir cuál es el nivel de organización o de asociación celular entre los individuos, nosotros tendríamos que decir aquí que hay seres unicelulares, seres multicelulares y seres pluricelulares. Si no hubiese venido a esta clase no lo sabría. Ok. Entonces, ¿por qué? Porque es importante saber eso. Es importante, porque son niveles de organización diferentes. Pero estas mismas señoritas, bueno, no lo vamos a ver aquí. Estas mismas señoritas creo que les voy a tener que poner otras diapositivas de otras clases que no están aquí. Hay una teoría de esta misma señora Lynn Margulis, que empezamos con la definición, que es la teoría de la endosimbiosis serial. Los seres procariontes, hay dos grupos en cuanto a la nutrición. Unos que se llaman autótrofos, que son capaces de tomar la energía de una reacción química, por ejemplo, de la oxidación del ácido sulfúrico, o de la radiación ionizante de la luz, a través de moléculas de proteínas que son capaces de cambiar su conformación estructural por esa energía. Y ese cambio desprende un electrón y ese electrón es el que se utiliza para crear un enlace químico. De tal manera que la energía en las reacciones químicas de los organismos está en los enlaces químicos. Y toda la construcción de nosotros, de nuestra materia orgánica, depende de la formación de enlaces químicos. Siempre para formar un enlace químico necesito energía, y esa energía química reside en los enlaces y en los electrones. Entonces la fotosíntesis rompe la molécula de agua y obtiene protones y electrones en diferentes mediadores. Uno es la nicotinamida, que lleva los protones, el NADH más H+, y otras son los transportadores de electrones que llevan a desarrollar una molécula energética que se llama el ATP, adenosín trifosfato. Y entonces hay adenosín monofosfato y con esos electrones tenemos adenosín bifosfato y hay un enlace covalente entre dos moléculas de fosfato que va creciendo hasta tener 3 fosfatos. Y entonces, cuando otra proteína toma el ATP y rompe el enlace de difosfato, se desprende un ion fosfórico y se queda entonces un electrón que se va a un enlace químico con un protón que tiene el NADH más H+, se convierte en NADH, y entonces ese hidrógeno con ese electrón
permite que nosotros tengamos CH3 más CH3 y tenemos una molécula de azúcar. Entonces, la energía o la puedo sacar de romper una molécula que ya existe o de la luz. Y entonces los que utilizan una molécula que ya existe les llamamos heterótrofos. Se comen lo que ya existe. Y autótrofos los que toman hacen su propia comida. ¿De dónde? De la energía de eso, o de la energía química. Las bacterias lo hacen de la energía química o del sol. Y las plantas ya solamente lo hacen del sol. Y el resto comen. Y se pueden comer la molécula completa o se pueden comer a un organismo. A comerse a un organismo se le llama fagocitosis. Es decir, fago es comer, fagocitosis es la célula que come, la fagocitosis. Entonces Margulis dice, una célula se comió a otra célula autótrofa, que hace fotosíntesis. Y entonces esa nueva célula, en vez de digerir al que capturó, lo esclavizó, lo hizo suyo. Y era una bacteria fotosintética. Entonces la célula que tomó una bacteria fotosintética y en vez de digerirla se la quedó dentro como si fuese su vaquita, consiguió entonces lo que se llama una endosimbiosis. Es decir, la simbiosis entre dos organismos. No te comí. Bueno, sí te comí, pero no te digerí. Te dejo vivir dentro de mí. Me quedo con tu comida, con los azúcares que tú formas con la fotosíntesis. Y yo te doy protección. Vas a tener un medio acuático, no vas a tener que estar a la intemperie, no te va a comer otro, yo te protejo. Y entonces esa relación simbiótica se convirtió en un nuevo nivel de organización. ¿Por qué? Porque esa relación se hizo estable porque se intercambiaron genes entre los genes de la célula que englobó y la englobada. De tal manera que hubo una parte de la célula que englobó que se convirtió en el núcleo de la célula y el otro es un apéndice, una parte de la célula, un orgánulo celular. Por eso les decía yo que el nivel de orgánulo no era un nivel de organización, sino un nivel estructural, porque el nivel de organización es que esta nueva célula que surge por la endosimbiosis sería la célula eucarionte, que tiene verdadero núcleo, es el proceso de la endosimbiosis de una célula con otras células, de bacterias entre sí. De tal manera que la célula eucarionte es un consorcio de células procariontes, de bacterias. Y se conforman dos grandes grupos. Células eucariontes autótrofas y células eucariontes heterótrofas. Y de ahí surgen las plantas y los animales, en grandes rasgos. Entonces, todas nuestras células proceden de la endosimbiosis de bacterias. Nuestras mitocondrias, que son las partes que hacen la respiración celular, son bacterias. Los flagelos de los espermatozoides son bacterias. Pero perdieron su identidad individual y llegaron a un nivel de organización superior. Es decir, que el primer nivel de organización dentro de la vida son los procariontes, la célula eucarionte, y el siguiente nivel de organización de los seres vivos son las células eucarióticas. Ahora, como decíamos que las células podían vivir individuos unicelulares, asociaciones multicelulares, que las podemos modelar como individuos, pero en realidad no hay una diferencia. Todas las células son iguales y podríamos separarlas y vivirían por separadas. Luego, es decir, que forman un individuo. Nos cuesta trabajo porque nosotros entendemos individuo cuando hay una especialización, un reparto del trabajo, ¿verdad? Pues eso es lo que ocurre en los eucariontes de una forma también clara. Nosotros tenemos aquí procariontes unicelulares, coloniales y cenobios, es decir, individuos que viven solos, individuos que se reúnen para vivir mejor como en comunidad, que son las colonias, y cenobios cuando tienen el mismo origen y están unidos por un sílabo. Lo mismo ocurre en los eucariontes. Hay células eucariontes que el individuo
una colonia o que hay reuniones que proceden del mismo linaje materno, que están unidos por un filo, hay cenobio en dos niveles de organización diferentes. Es decir, que esa variación es estructural, ¿verdad? O sea, el ser unicelular, cenobio o colonia es algo estructural, no llega a ser un nivel de organización, porque yo puedo separar las células y siguen teniendo viabilidad entre sí. ¿Que tienen una ventaja por vivir solos? Sí. Vamos a ver. ¿Tú has visto un cardumen de peces, una bandada de patos, un rebaño de ñus? Pero la vaca vive sola, ¿verdad? Puede vivir sola. Y para ti el individuo es la vaca. Sin embargo, los patos no podrían hacer la migración si no volasen en bandada, porque se cansarían mucho. Y las sardinas se las comerían todos los predadores si no fuesen un cardumen. Es decir, tienen una ventaja por vivir solas, juntas. Pero nosotros distinguimos a cada uno de los individuos porque tienen una vida independiente. Lo mismo ocurre con las células. Claro, todos estos son procesos graduales. ¿Son procesos? Graduales. Vamos a ver que nosotros, entonces estamos poniendo aquí un nivel en los eucariotas que decimos que son pluricelulares. Pero la pluricelularidad la tenemos que empezar a notar también en el nivel de organización procariota. ¿Qué es entonces la pluricelularidad? La pluricelularidad, tal como la empieza la ciencia a entender, porque también van a ir a los libros y va a haber un uso similar, o sea, se trata como sinónimos pluricelular y multicelular. Esta concepción, digamos que no es una concepción muy generalizada en los libros y en lo que vayan a encontrar. ¿Qué es la pluricelularidad? Pues la pluricelularidad es cuando hay dos condiciones: la división en el trabajo y o conexiones permanentes entre las células que provienen de su proceso de división. Es decir, en el proceso de división normalmente una célula se divide por bipartición, es decir, se constriñe por la mitad y se independizan dos unidades. Ahora bien, y eso significa dos eventos. Por eso a mí me gusta mucho explicarlo a un programador que sabe cómo es el acceso a una ventana y los eventos que suceden en un formulario y que son secuenciales y que uno ve que editar un campo requiere que uno ponga foco en el campo, que hay un antes del foco, cuando doy el foco, cuando lo cambio, antes de cambiarlo, después de cambiarlo, antes de actualizarlo, después de actualizar. Y entonces resulta que algo que para cualquiera es, no, yo entré y edité y cambié, y ese es el acto que yo he hecho. Sin embargo, son un montón de acciones, ¿no? Lo mismo ocurre en una división celular. No es un acto único, sino hay una secuencia de acciones. Y esa secuencia de acciones es la duplicación primero del material genético, la duplicación, el reparto de la maquinaria molecular que constituye la célula y después la separación de la célula en sí. ¿Qué ocurre si no se completan todos esos acontecimientos? Sino que se producen hasta la duplicación del ADN, el reparto del material y la división se hace de forma incompleta. ¿Se muere? No, se quedan unidos por la mano. Dame la mano. Así como los que viven los primeros que viven. Exactamente. Entonces, ya somos un individuo. Porque si yo voy para allá, tú vienes conmigo. Ajá, y si yo tengo frío, mi mano se va a poner fría y tú te vas a poner fría. Y si yo como, tú comes.
Y si tú comes, yo como. Y si yo tiemblo y tengo miedo, tú vas a temblar porque también tienes miedo porque sabes que estás bien. ¿Okay? Claro, estamos aquí y nos vemos las caras. Ahora mismo somos una colonia. Imaginemos que somos una familia, entonces seríamos un fenómeno, ¿no? Pero entonces tenemos dos cerebros, pero compartimos otras muchas cosas. Compartimos y tenemos una vinculación mucho mayor. Y esa vinculación mucho mayor significa que yo estudio biología y que tú estudias sistemas. Es decir, nos especializamos, hacemos un trabajo diferente. Y entonces en el organismo pluricelular, ese sí es un nuevo nivel de organización. O sea, tenemos un nivel de organización que es el que soy procarionte, que soy eucarionte. Y el camino para ser pluricelular pasa por el de colonia, cenobio, y llego a ser pluricelular. Y cuando soy pluricelular sí estoy en otro nivel de organización y en otra secuencia de niveles de organización en el que las propiedades, en una célula que es sola, tiene que hacerlo todo. Soy la célula que va a trabajar, soy la célula que me voy a reproducir. En un organismo pluricelular, la célula que va a trabajar puede trabajar en una cosa diferente y otra célula en otra cosa diferente y otra cosa va a decir, y yo me reproduzco. Y aparece lo que se llama el altruismo reproductivo. Y mientras que una célula sola era virtualmente inmortal, en un ser pluricelular hay unas células que no se reproducen y se mueren. Y por eso decimos que hay un altruismo reproductivo. Y esas células que se mueren son las células que hacen el trabajo y se especializan, y las otras se reproducen. Entonces, en los seres pluricelulares vamos a ver niveles de complejidad crecientes. Ahí ese proceso de no dividirse entre sí puede conducir a la existencia de un ser que decimos que es cenocítico, cuando hay un solo cuerpo celular y muchos núcleos, o sea, se dividieron los núcleos, pero no se separaron las células. Y entonces tenemos una célula enorme con muchos núcleos. Y en Venezuela somos muy aficionados a beber una célula de esas. ¿Te le gusta el agua de coco? Pues se está bebiendo un cenocito. Ajá. ¿Y dónde ve usted el efecto de que ese agua de coco es un cenocito? Ajá. El interior del coco es una sola célula, gigante. Y el líquido, que usted se le ve cuando está lleno el coco, eso es una célula. Es una célula, solamente hay una membrana celular y está lleno de núcleos y es un citoplasma gigantesco. Por eso es tan nutritivo, tan rico, es como un huevo. Pero tiene muchos núcleos. ¿Y por qué sabemos que hay muchos núcleos? ¿Qué le ocurre a ese coco? Cuando está maduro, ¿qué es lo que le pasa al coco? Tiene carne, ¿verdad? Y es blanca. Pero hay un momento en que la carne es como gelatinosa y blandita, ¿verdad? Y todavía tiene agua. Entonces resulta que los núcleos en la periferia van rodeándose de membranas y haciéndose células individualizadas. Y cada vez más núcleos se van haciendo células individualizadas. Y entonces va creciendo la carne del coco y va desapareciendo el agua del coco. Y llega un momento en que todos los núcleos se independizaron. Ya no hay agua, porque el agua está dentro de las células. Bueno, antes también, pero una sola célula, y tú la perforabas y te la bebías. Entonces el coco es un gran cenocito. No se la compartimentalización, la división de la... Primero se dividieron todos los núcleos y después se hicieron las divisiones de las células. Es decir, la secuencia de acontecimientos no es una secuencia, pero hay en algunos organismos en los que esa secuencia no se hace nunca. Son los organismos cenocíticos. Y tenemos, por ejemplo, ahí una alga, que la vemos aquí, el cuerpo del alga grande, son como esas estructuras, cuando las vemos más aumentadas, vemos, esta es el alga, y cuando la vemos aumentada vemos que cada uno de estos palitos es esta estructura. Y esta es una célula que tiene muchísimos núcleos.
se dice que es cenocítica. Es una forma en la que se produce un organismo, en este caso sería plurinuclear, ¿no? Pero es pluricelular, pluricelular porque esas estructuras cenocíticas están unidas entre sí y forman una malla. Es decir, todo el camino de la pluricelularidad es un camino gradual y hay muchos casos de estos, muchas alternativas. Los verdaderamente filamentosos son aquí, por ejemplo, tenemos unas algas que son filamentosas y cada uno de los tabiques tiene un núcleo y en lo que vemos estrellado son cloroplastos que son de color verde. Pero cada una es una célula que está unida con la siguiente y hay conexiones entre ellas. Y entonces eso posibilita el desarrollo de la especialización. En la clasificación morfológica de los seres vivos se dice que de las plantas que todos esos procariotes unicelulares, coloniales, cenobios, eucariotes unicelulares, coloniales, cenobios, pluricelulares, filamentosos, cenocíticos o tabicados se llaman los protófitos. Y el resto van a ser los talófitos cuando tienen un cuerpo. Estos son algas que crecen por filamentos que se pegan entre sí. Son muchos filamentos, entonces los filamentos se van pegando entre sí y construyen un cuerpo. En este caso son los talos macizos uniaxiales de las rodófitas, algas que están en toda la costa de Venezuela, y entonces tienen una estructura fundamentalmente filamentosa, de filamentos que se ramifican y se asocian entre sí, o filamentos macizos multiaxiales, por ejemplo codium, en el que en vez de tener un solo filamento en el centro, tienen múltiples filamentos y los cuerpos son más globosos, pero su naturaleza básica es filamentosa. ¿Cómo se sostiene y tiene la forma así? Pues han visto las fiestas estas que cogen los globos y hacen los van atando los globos y cada uno de los globos sostiene el de abajo y terminan por cerrarlo con un globo y entonces tienen una columna de globos, y dicen, pero si son globos, no tienes una columna, no tienes un filamento. Pues así se sostienen estos, por la presión de las células que se van apoyando, pero no están unidas entre sí, todas las células, sino en forma de filamentos. Son seres filamentosos. Y digamos, hablamos de organización o de nivel de organización, o hablamos de nivel de estructura. Es estructural, su nivel de organización es filamentoso, su nivel estructural es de talo macizo, pero es filamentoso. También tenemos los talos laminares. ¿Qué ocurre? Ya no es un filamento, el filamento se convierte en una lámina. ¿Y cómo sucede eso? Porque ocurre que la célula conoce la polaridad, sabe qué es arriba y qué es abajo, y decide, y utiliza un lenguaje que es como de voluntad, ¿no? Entonces, de alguna manera hay una decisión, pero y tiene una finalidad, y es construir un cuerpo. Decide cómo se va a dividir la célula, si se va a dividir perpendicularmente a un eje o transversalmente al eje. Y eso es lo que conduce a la hechura de un filamento. Si el eje de división, si el plano de división siempre es perpendicular al eje, voy a tener un filamento. Pero si ese eje cambia, voy a tener una lámina. Entonces hay organismos que tienen en su código genético que cambia el eje de división y genera una lámina, y llamamos que son talos laminares. Y hay esos modelos. Hay un nivel mayor, que decimos que es el nivel briofítico, que son plantas terrestres que tienen cuerpos tridimensionales laminares y que pueden ser talosos como ese, o que pueden ser esas láminas sufren, digamos, que recortes laterales de tal manera que definen un eje medial y unas prolongaciones laminares laterales, entonces les llamamos hojas.
Hablamos de tallo de hoja, pero proviene de una, digamos, un talo laminar recortado. El nivel briofítico sería un nivel que llamamos que es el cormofítico, que son las plantas que nosotros conocemos, en el que tenemos una organización en raíz, tallo y hojas, y eso digamos que sería como el nivel de complejidad surge, va desde células procarióticas que se asocian a un consorcio que son la célula eucariante, y los procariantes llegan a un nivel de multicelularidad. En algunos casos de las cianófitas llega a un nivel de pluricelularidad, pero muy limitado, que no sobrepasa de los filamentos ramificados, sin ser muy complejo. No tienen información genética posible como para tener una mayor complejidad estructural. Sin embargo, las células eucariantes sí han sido capaces de desarrollar varios niveles de complejidad estructural que llega a la verdadera pluricelularidad con procesos muy complejos de la construcción de la estructura de los seres pluricelulares. Pero su nivel de organización es filamentoso, laminar, briofítico, cormofítico. Esos son los niveles de organización que encontramos. Okay, a todo esto no nos podemos olvidar de que hay una interdependencia directa, que ahora es, con todas las dificultades se nos hizo y que hubo más conversa. No podemos olvidar que esas relaciones, que todo esto sucede en un ambiente cambiante y que la vida se ha ido adaptando a las condiciones del ambiente y el ambiente ha ido modelando esto. Es decir, que lo que vemos sobre la superficie de la Tierra, es el resultado de la interacción de la vida con las condiciones del ambiente. De tal manera que vemos nosotros que de la complejidad del nivel de organización deriva también la capacidad de la diversidad de las formas. Es decir, que las formas en las bacterias son muy limitadas, son esféricas, alargadas, más o menos espiraladas, delgadas o gruesas, pero tienen muy poca capacidad de tener formas diversas, que a medida que esos niveles de organización han aumentado, la capacidad de diversidad de la forma ha aumentado también, de tal manera que mientras más complejo, mientras el nivel de organización es más complejo, el nivel de diversidad de la forma, porque hay niveles estructurales diferentes, permite que aumente con la complejidad la diversidad de la forma, y por lo tanto nos encontramos que mientras más evolucionados, mientras más altos en el nivel de organización, mayor diversidad de la forma. Surgen entonces ahora varias líneas de investigación y de análisis de la biodiversidad que depende que es el resultado de esto que hemos visto. Entonces aquí la pretensión de este tema era fundamentalmente en hacerles notar que es individuo y que la morfología, o sea, las características de cada uno de los individuos va a depender del nivel de organización en el que estemos trabajando. Es decir, que el dominio en el que vamos a estudiar los organismos nos va a condicionar los datos que nosotros podemos tomar de ellos. Los vamos a tomar de muy diferentes maneras también, porque nosotros no podemos tener aislado, por ejemplo, una bacteria sola, pero sí tenemos un perro solo, o una gallina, o una vaca. Pero ya esos son individuos que están clasificados en una organización, el lagarto y eso. O sea, que van a tener la misma morfología. Claro, pero entonces, como nosotros vamos a tratar varios aspectos de la modelización, vamos a tratar aspectos que tienen que ver cómo clasificar a los organismos
y cómo registrar las observaciones de los organismos. Y las observaciones de los organismos van a ser diferentes de acuerdo a su nivel de organización. Si yo hago una base de datos para observaciones de bacterias, ¿cuál es mi objeto formal de observación? No es el individuo, va a ser un conjunto de individuos, pero un conjunto de individuos que no es un conjunto muerto, como puede ser un esqueleto, una piel o una planta seca, sino que es un cultivo vivo.